Hola, hola a todos los que estáis ahí al otro lado en Zoom. Quería comentarle a Javier López, que ha pedido que se habilite la transcripción, que me comentan que la transcripción sale en inglés, ¿no? Entonces no sé si va a ser útil, ¿vale? En principio lo voy a declinar, voy a decir que no sé. Bueno, un momento y lo vemos, pero bueno. creo que Zoom todavía no hace transcripción en español. Vale, bueno, de momento lo dejamos así. Si hay algún problema. ¿Ves? Sí, sale. De momento. Claro, es que es una transcripción muy solo sabe transcribir mala. el inglés. Bueno. Sí, es que solo sabe transcribir inglés. Vale, pues lo vamos a eliminar. Espera, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Desactivar, ¿no? Vale. Pues nada, presentar. Sí, sí. Te dejamos. Bueno, hola, buenas tardes. Empezamos hoy estas sesiones y quería primero presentar el centro de investigación, que Mirco, que es un centro que hace poco que se transformó de grupo a centro de investigación, es en multilingüismo, comunicación y discurso. Es un centro interdisciplinar y trabajamos en tres líneas o tres ejes fundamentales. Una es la producción del conocimiento, producción colectiva, y entonces organizamos seminarios, debates y este tipo de actividades que son quizá más académicas. También tenemos una línea de trabajo de producción de comunes, que organizamos talleres para adquirir herramientas de análisis, de estudio o de cualquier aspecto, y compartir también investigaciones y también herramientas informáticas, es decir, ir creando un conjunto de comunes. Y finalmente una línea de intervención social. Y en esa línea de intervención social y política se enmarcan estos seminarios, que, como veréis, pues están orientados no solo a compartir conocimientos, sino también a generar una serie de... Bueno, lo va a explicar Manuel mejor. Una cosa, perdón. Esta es la página web de Mirco y ahí tenemos un boletín que podéis inscribiros y recibiréis información de todas las actividades. Es la forma más fácil de estar en contacto con nosotros, ¿no? La única cuestión que hay que tener cuidado es que cuando pongáis vuestra dirección recibiréis un mensaje de confirmación que suele ir a spam, ¿no? Y no hemos conseguido solucionarlo eso todavía. Y bueno, nada más. Perdona, Manuel. No. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todo el mundo, los que estáis aquí y los que están en el Zoom. Yo voy a presentar este seminario, como sabéis, se llama Seminario de Discurso y Acción Política, pensando en la Comunidad de Madrid, en el que nos hemos planteado dos objetivos y medio, diría casi. Uno es abrir un espacio de debate y de reflexión que podamos compartir personas expertas en ciertos temas que pensamos muy relevantes con personas implicadas en la acción política y en la acción social, por un lado. La mitad decía porque también un objetivo va a ser indirecto, porque va a ser un producto que va a salir solo, un repositorio con las presentaciones que vamos a tener de estas expertas y expertos. Eso lo vamos a conseguir también con estas sesiones. Y el otro objetivo importante es conseguir tener un producto, o sea, concretar lo que discutamos aquí, lo que reflexionemos en 100 ideas, 100 propuestas prácticas para disputar la hegemonía discursiva en la Comunidad de Madrid y cambiar un poco el panorama político que tenemos, ¿no? Nos gustaría
que fueran seminarios en forma de talleres, en el que realmente pudiéramos llegar a concreciones prácticas y aplicables. Es un poco el objetivo que nos hemos propuesto. La organización la hemos pensado en una sesión por mes, quitando el verano, el último jueves de cada mes, más o menos, salvo que surja algún imprevisto. Hoy estamos aquí para la primera, que es análisis de los resultados electorales del 4M, y lleva el subtítulo de un punto de partida, porque hemos pensado que es precisamente conocer bien la parte más, digamos, objetiva, los datos electorales, puede ser un buen lugar de arranque para todas las reflexiones que vamos a hacer durante el resto del año. A partir de ahí, en abril tenemos una sesión sobre la tradición thatcherista en Madrid, pensar en Madrid desde Stuart Hall, con Montserrat Galcerán y Germán Cano. En mayo hablaremos del análisis del discurso ayusista, de la libertad al autocuidado, precisamente con Luisa Martín Rojo y Montserrat Galcerán. Perdón, sí. Y después del verano tenemos más sesiones en septiembre, octubre y noviembre sobre la política de género de la derecha radical, Vox y el PP en Madrid y las redes sociales de la derecha madrileña. Ya, para no enrollarme mucho, paso a presentar a las personas que van a guiarnos en la sesión de hoy, que son Marta Martín y Diego Herranz, que los tengo aquí delante para los que estáis en Zoom, ahora mismo vendrán para acá. Marta Martín es experta en analista política, realizó el máster de la Carlos III en análisis político y electoral, que es de lo que nos va a hablar hoy. Y Diego Herranz es sociólogo, experto en investigación social y de mercados, y fue profesor en la casa en la que estamos ahora mismo, en la Complutense, pero en la actualidad está en la UNED, ¿no? Es docente en la UNED. Ya, para terminar, simplemente hablar un poco de la estructura de las sesiones. Como he dicho, queremos que sean prácticas. Entonces, las sesiones en general tendrán una parte como más introductoria con la gente que nos va a comentar el tema del que vamos a hablar, pues los conceptos clave, las ideas principales, para después abrir el debate. En el caso de hoy quizás sea un poco más especial por ser un tema así como más de análisis estadístico. Bueno, ya nos irán guiando Diego como Marta. Entonces tenéis Y animar un poco a las personas que se quedan en casa por el Zoom, que para los talleres sería muy importante que se animaran a venir presencialmente. Bueno, hola a todo el mundo que estáis por allí, por el postmundo de Zoom. Voy a compartir la presentación. Ay, no veo dónde está. Sí, no, digo el... Ah, vale, sí, claro. Ay, un segundo, que no. Sí, pues está viendo. Sí, es que hay que... Y no sé por qué. Ah, claro, es que no nos va a dejar. ¿Para ver los ecos? No, para verlo a pantalla completa. ¿Sabes? Se va a ver así. Vale. Sí. Igual. ¿Pero como lo tenías antes o igual? Era así. Ah. Sí, control L, pero dentro de Zoom no me deja. En vista, no. ¿Qué es? Aquí, compartiéndolo aquí, ¿ves? Sale así. Ah, vale. Aquí sí que me deja, ¿no? Ah, vale, perfecto. Sí. Bueno, se nos escucha y se nos ve correctamente, ¿no? Por allí, por... Muy bien. El subtítulo que hemos puesto a esta primera intervención
un punto de partida, aparte de ser el punto de partida del resto de sesiones que se hagan en el seminario, es nuestro deseo que sea también un punto de partida para crear un grupo, una red de investigadores que estén interesados en datos electorales, datos sociopolíticos, etcétera, y que se puedan sumar para a lo largo de los próximos meses o incluso más allá realizar campañas de análisis de datos electorales. Si alguien tiene interés en pertenecer a esta red que queremos montar, pues nos lo puede enviar por el mail a Mirko, ¿no? para proponerse. Bueno, y a partir de aquí, pues si queréis, empezamos la ponencia o la intervención. Marta y yo somos los ponentes, los que vamos a hacer la presentación, pero luego hay más gente que está detrás de la elaboración de los datos y de los análisis, ¿vale? Igor Sadavan, Natalia Rinaldi, Héctor Grad, que está por aquí también, y Eliseo Gariletti. Estas son, a grandes rasgos, las preguntas que han orientado el análisis que hemos hecho. El objetivo fundamental es entender cómo ganó la derecha el 4M, qué es lo que pasó para que para que la derecha sacase ese resultado. Y a partir de ahí, pues lo hemos especificado en 9 preguntas más concretas que iremos viendo a lo largo del documento, ¿vale? Un poco el contexto histórico, en qué medida es una victoria coyuntural o se convierte en algo estructural, cómo afectó el aumento de participación, la relevancia que tiene el votante de derechas que vota en las generales, qué tipologías podemos hacer de tipos de votante para entender cómo se ha construido el mapa de votantes a la derecha y a la izquierda, qué razones ofrecen cada uno de esos segmentos para votar, cómo se han dado las transferencias de voto entre partidos, entre la abstención, etcétera. Y una descripción un poco de cómo ha quedado el perfil de votante de cada partido. Las fuentes que hemos utilizado son fundamentalmente el estudio postelectoral del CIS, del 4M, y en algunos puntos pues simplemente utilizamos los datos electorales a nivel de sección censal y a veces simplemente pues, el dato global, ¿no? de voto a cada partido. Fundamentalmente, cuando hablamos de partidos de izquierda y de derecha, que vamos a hablar durante toda la... Mejor así, ¿no? Durante toda la ponencia, pues son estos, ¿vale? El resto de partidos pues no los hemos considerado. Vale, entonces la primera cuestión es ver, primero voy a hacer yo un poco la entradilla hasta el punto en que hablemos de posibles segmentos, tipologías de votantes y a partir de ahí lo coge Marta. En cualquier caso, Marta seguro que me va a ir interrumpiendo en determinados momentos, bueno, vas a ir introduciendo algunos comentarios. Siéntete libre para eso. Bueno, esto que veis es un gráfico que se publicó en el diario.es el día después o 2 días después del 4M, cerca del 4M, y refleja cuál ha sido la trayectoria de voto en las distintas elecciones generales, autonómicas y locales en la Comunidad de Madrid desde el año 2000. Entonces, ahí lo que se puede ver es que el 4M lo que ha supuesto es una especie de retorno, o por lo menos un incipiente retorno, a la época en la que en Madrid existía una hegemonía del Partido Popular cuando gobernaba Esperanza Aguirre. Si os fijáis, del 2000 al 2004,
las diferencias de voto se fueron equilibrando. De hecho, acordaos que cuando se produce el tamallazo se produce precisamente porque el Partido Socialista gana las elecciones, por muy poco, pero las gana, ¿vale? A partir de ahí se inicia el ciclo de hegemonía de Esperanza Aguirre, donde cada vez va consiguiendo más diferencia de voto con la izquierda hasta el año 2011, ¿no? Las autonómicas de 2011, que es donde más distancia consigue sacar. En el año 2011 también aparece UPyD y desde el 2008, recordemos que es la crisis y hemos llamado así decadencia del zapaterismo, pues bueno, acordaos que el PSOE sufrió mucho a partir de este momento, sobre todo en las generales, y eso afectó también a las autonómicas y a las locales en la Comunidad de Madrid. 2015 hay nuevamente un cambio de ciclo, que otra vez se vuelven a igualar más o menos las diferencias de voto entre izquierda y derecha. Fijaos que nunca hablamos de que la izquierda supera y luego baja, sino que la derecha siempre gana por más o por menos, ¿vale? Pero hay dos momentos, dos ciclos, dos fases del ciclo político donde la izquierda consigue alcanzar a la derecha. Entonces, si os fijáis, la victoria de Aguirre de 2011, que sacó 474.000 votos a la izquierda, es un 26% menor, por decirlo así, que lo que ha conseguido sacar Ayuso más Vox el 4M. O sea, estamos hablando de una victoria que en el 2011, si alguien nos hubiera preguntado si se va a volver a repetir una victoria así del PP sin Esperanza Aguirre, pues yo creo que nadie se hubiera aventurado a decir que sí. Pues bueno, estamos en 2021 y se ha producido esta victoria. A partir de ahí surge la pregunta, bueno, esta aplastante victoria puede ser fruto de una coyuntura muy especial, como fue la del COVID, y entonces podemos pensar que en futuros escenarios electorales posiblemente ese voto a la derecha vuelva a caer, aunque sea un poco, ¿vale? Es una pregunta hipotética, una hipótesis que nos planteamos aquí, ¿no? Es verdad que el contexto fue excepcionalmente favorable para movilizar al votante de derechas, ¿vale? Para movilizar al votante de derechas e incluso para hacer inclinarse a un cierto perfil de votante que en un momento dado puede votar al PSOE, pero que a veces hace transferencias a un lado y a otro, pues también a este perfil le pudo hacer cambiar su decisión de voto respecto a 2019. Acordaos que ya en las elecciones de 2019, cuando gana el PP, cuando gana o cuando tienen por lo menos mayoría de votos la suma de los partidos de izquierda, cuando se configura el gobierno de coalición con el apoyo de RC y Bildu, a partir de ese momento se inicia una campaña comunicacional, ¿no?, por parte de la derecha muy potente, que cuando llega la pandemia es utilizada claramente por Ayuso, contraponiendo un gobierno autonómico al gobierno central. ¿Vale? Eso va a ser decisivo, en nuestra opinión, para explicar la importancia que tiene, ya lo veremos, el voto de aquellas personas que votan en las generales pero no suelen votar en las autonómicas, y cómo esa gente en estas autonómicas sí se animaron a votar, ¿no? Cuando llega 2021, la moción de censura de Ciudadanos es otro acicate más para que el votante de derechas se sienta herido, por decirlo de alguna manera, y pueda estar más estimulado nuevamente, ¿no?, para votar. Pablo Iglesias baja a Madrid, acordaos, y entonces eso ya sí que refuerza absolutamente el marco
de que estas elecciones no son solamente unas elecciones autonómicas más, sino que es un enfrentamiento entre dos modelos y sobre todo entre un modelo de derechas local que se enfrenta a uno nacional. Y otro aspecto fundamental es que las elecciones caen a pocas semanas del final de las restricciones, del final del toque de queda, iba a decir, bueno, el estado de alarma, ¿no? Poco antes del final del estado de alarma, cuando ya todo el mundo presiente y está, por decirlo así, en el mood, ¿no? en el ánimo de salir de la pandemia. Entonces, claro, el discurso de Ayuso en ese momento encaja a la perfección, ¿no? Todo lo de las cervecitas, todo lo de defender la economía doméstica, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto, a raíz de analizar los datos que ahora veremos, pues se ve que el voto joven ahí ha sido bastante decisivo. Vale, esto es el aspecto que podemos llamar más coyuntural, ¿no? O sea, de repente en un par de años, en año y pico, se generan una serie de circunstancias que hacen que para alguien que se presenta por un partido de la derecha en Madrid, el viento sople a favor, por decirlo así, ¿vale? ¿Qué ocurriría si se celebrasen las elecciones a día de hoy, ¿no? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que 6 meses después, en noviembre de 2021, salieron un par de encuestas y lo que reflejaron esas encuestas es que la intención de voto era prácticamente idéntica a la que salió en las elecciones del 4M. Con lo cual, uno se pregunta si eso significa que aquellos que habitualmente no votaban a la derecha y sí lo hicieron ahí, a partir de aquí van a seguir votando realmente, o si el suflé se va a desinflar más lentamente, no lo sabemos, pero evidentemente hay un riesgo de que eso que parecía coyuntural, que parecía no accidental, pero bueno, que venía un poco aupado por una situación muy eventual, pues se convierte en algo estructural, ¿no? Que de repente el personaje de Ayuso convenza, por ejemplo, ¿no? A toda una serie de jóvenes, de gente de ideología pues más de centro, centro-izquierda incluso, y se convierta en un votante de derechas más, ¿no? Esto es lo que pasó con el aumento de la participación. Hubo un aumento considerable de la participación respecto a las anteriores elecciones, donde todo lo que se ganó se fue a la derecha prácticamente, porque la izquierda, de hecho, pierde votos. Y aquí hay una cuestión bastante, para nosotros, bastante relevante, que es entender que siempre, si os fijáis en este gráfico, casi siempre, si os fijáis, las barras más oscuras corresponden a las elecciones generales. Las elecciones generales de los votantes de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo vota la gente de la Comunidad de Madrid a los candidatos a la presidencia del gobierno? ¿Vale? Y en el azul más clarito, ¿cómo votan en las autonómicas? Y esto es simplemente el dato de participación. ¿Qué porcentaje de gente del censo acude a votar? Entonces, si os fijáis, hay una lectura muy sencilla que es la barrita del 70% siempre o casi siempre es superada por las elecciones generales y nunca o casi nunca por las autonómicas, ¿vale? Entonces, eso es obvio que hay un hábito de votar donde mucha gente entiende que lo relevante es votar en las generales, pero cuando llegan las autonómicas, pues no me apetece ir a votar o no voto por las razones que sean. ¿Qué ocurre? Que eso supone un caladero de votos muy relevante para cualquier partido, porque si tú tienes que buscar, si tú quieres crecer y tienes que pensar en un perfil de alguien que no te vota en las autonómicas y te podría votar, al primero que mirarías es a este porque ya te vota en las generales. Y digo la derecha como digo la izquierda, ¿no? Es
digamos, el principal caladero de voto para los partidos. Entonces, si os fijáis, lo que podemos deducir de ahí, bueno, esto sería como, esto es la participación en general y esto es un poco las diferencias de voto de las generales a las autonómicas en el bloque de izquierda y en el bloque de derecha, en el 4M. Fijaos que en la derecha, los votantes que votaron a esos tres partidos de derechas, en las generales votaron 1.864.000 y en las autonómicas creció ese volumen de voto hasta 2.095.000. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo votó la gente, la gran mayoría de la gente que vota en las generales, sino que encima votó mucha más gente. O sea, la diferencia que suele haber entre los que te votan en las generales y no te votan a ti fue alcanzada y superada por otros perfiles. O sea, no solo me han votado los votantes de derechas que votan en las generales, sino otro tipo de perfiles, ¿vale? Que luego hacemos una hipótesis de cuáles pueden ser. Mientras que fijaos en la izquierda lo que ocurre, al revés, ¿no? Digamos, el comportamiento de la izquierda pues se parecería más al comportamiento normal de unas elecciones autonómicas. Hay más voto en las generales que en las autonómicas. Esto, como podéis observar, tiene mucha relación, si asumimos la hipótesis analítica que hemos hecho, con esto que decíamos aquí. Sobre todo con esa parte de allí. Es decir, si tú consigues plantear unas elecciones autonómicas como si fueran unas elecciones generales, de alguna manera, pues evidentemente ese voto que votan las generales y no solo votan en las autonómicas, pues a lo mejor te vota. Esto ha sido un elemento de discusión entre Marta y yo, porque Marta, evidentemente, algo que yo también pienso, ¿no? Que, bueno, hay mucha gente que aún así pues entiende que las elecciones autonómicas no tienen tanta relevancia porque las competencias no son las mismas, etcétera, ¿no? Yo tiendo a defender la hipótesis de que eso es cierto, pero también hay un voto, llamémoslo, expresivo, que lo que busca no es tanto ganar por conseguir determinadas cosas concretas, que tú no sabes si van a ser competencia o no del ámbito autonómico, etcétera. Pero hay un voto expresivo que tú lo que quieres hacer votando a la derecha o a Ayuso es expresar con contundencia que estás en contra del gobierno central. Entonces, con ese dato de participación y este aumento del voto de las generales a las autonómicas en la derecha, yo creo que refleja bastante bien esa idea. Y a partir de ahí hemos intentado hacer una segmentación. Todo esto vamos a cogerlo con alfileres, ¿vale? Porque la muestra de la encuesta del CIS, del barómetro del CIS, bueno, no es un barómetro, del postelectoral del CIS, no da para hacer demasiadas virguerías con tantos segmentos. Cada segmento tiene muy poca muestra y entonces todo esto está sometido a bastante relatividad, ¿no? Pero bueno, intentemos hacer una hipótesis de qué ha podido pasar con eso que hemos contado, de que no solamente me han votado los que votan en las generales, sino más todavía, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido generar segmentos a partir de esta definición que veis ahí, pues gente que suele votar en las autonómicas, gente que votó en las autonómicas a la derecha en 2019 y volvió a votar en el 2021, a ese le hemos llamado derecha fiel. Derecha generalista es este perfil que os menciono que es tan relevante para nosotros. No votó en las autonómicas de 2019, no votó, pero sí votó en las generales de 2019. Y ahora sí que votó en las autonómicas de 2021. Y a partir de aquí empezamos con la ampliación, ¿vale? de estos
231.000 que nos faltan, ¿vale? Nos faltan para cubrir, para llegar a los 2.095.000 que tendríamos que llegar si consideramos que derecha fiel y derecha generalista, casi todos ellos votaron en con esta dinámica, ¿vale? Entonces, hicimos esta segmentación donde incluimos gente que es de derechas, que no suele votar ni en las generales ni en las autonómicas y que ahora han votado, ¿vale? Derecha abstencionista. Gente que es de derecha y se suele abstener. Hemos incluido gente que en el 2019 votó a la izquierda y ahora vota a la derecha, hemos llamado izquierda cambiante, e incluso gente que se autoposiciona de izquierdas del 1 al 10, entre el 1 y el 4, y no suele votar, no votó en el 2019 ni en generales ni en autonómicas, pero ahora sí que votó a la derecha. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poco hacer malabares, ponerle porcentaje a todo esto, pero bueno, más o menos nos salen esos porcentajes que veis ahí, ¿no? Y fijaos que alrededor de 120.000 votantes pasaron sobre todo del PSOE, unos poquitos que venían de Más Madrid, al PP y a Ciudadanos también. ¿Cómo son? ¿Qué características tienen estos segmentos? Desde la perspectiva de la derecha, si os fijáis, lo que hemos llamado derecha fiel es un perfil más adulto, más maduro o más mayor, de 44 años en adelante, y encajaría mejor con el perfil que solemos considerar como el perfil de votante conservador. Y a partir de aquí, si nos abrimos a la derecha generalista y abstencionista, lo que ocurre es en la generalista, es decir, los que votan en las generales y no en las autonómicas, ahí hay dos grupos, uno joven y otro mayor, y la derecha abstencionista, como suele pasar en la abstención, pues es más joven. Pero el resto de características, si os fijáis, pues no son demasiado diferentes. La derecha fiel sí es un poco más conservadora, nacionalista, veis ahí, y la autodefinición ideológica va suavizándose un poco, si queréis, ¿no? Conservador liberal, demócrata cristiano y liberal. ¿Os fijáis? Si nos pasamos al lado de la izquierda, aquí hay dos cosas muy interesantes. Bueno, la izquierda cambiante sería esa generación entre los 44 y 55 años, no son los más mayores. Posiblemente las personas más mayores, a partir de 60 años o así, posiblemente sean más fieles al PSOE, encajen con esa idea del votante del régimen del 78, por decirlo así, y en estas edades pues sea más fácil que exista este perfil de votante del PSOE un poco más conservador, llamémosle así, ¿no? Que desde la época de Zapatero se viene viendo que en el PSOE se empieza a desgajar. Podemos decir que Zapatero inauguró una nueva línea de discurso y de política dentro del PSOE más acorde a las nuevas izquierdas, pues que ahora se las critica de identitarias y todo esto, y a partir de ahí se inició poco a poco un desgajamiento en parte del electorado del PSOE. Aquí hay alguien corrigiéndome eso está bien, me gusta. Quizás las elecciones del 4M sean un ensayo de laboratorio interesante donde vemos cómo por primera vez quizás este desgajamiento del PSOE se pueda estar convirtiendo en la separación definitiva de una parte de ese votante del PSOE, ¿vale? Aquí lo más interesante es que, cuidado, estamos hablando de votantes
que en el 2019 votaron a la izquierda y ahora votan a la derecha. Pero cuando miramos cómo se posiciona esa gente ideológicamente, fijaos que de 1 a 10 no, están en el centro, no están en la izquierda como tal. Existe un volumen significativo que se autoposicionan entre el 4 y el 6. Entonces, bueno, son ese votante bisagra, ¿vale? Que en algunas ocasiones vota al PSOE, pero que seguramente en algún momento anterior ya había votado posiblemente al PP. Y por parte de los abstencionistas más jóvenes, aquí hay algo muy interesante. Fijaos que en la ideología aparece nacionalista. No es que la mayoría sean nacionalistas, sino que justamente los que se consideran nacionalistas aparecen entre este segmento con un volumen significativo respecto al peso que tiene el propio segmento en total, ¿no? Y aquí empiezan a aparecer también dentro de la izquierda nacidos en otro país. Empieza a haber inmigrantes también, ¿vale? Lo que tenéis abajo en negrita es las razones que se les preguntaba de por qué votaron a las opciones por las que votaron. Entonces, aquí si os fijáis, la derecha fiel da la impresión de que es un voto institucional, ¿no? Capacitado para gobernar. El que vota en las generales y no suele votar en las autonómicas se siente muy atraído por Ayuso. Y hay algo muy interesante en los jóvenes que se suelen abstener y que han salido a votar, que es esa razón de evitar que gobierne otro. Es decir, da la impresión, no lo sabemos, pero bueno, una hipótesis que podemos hacer es que cuando Pablo Iglesias baja y se presenta en Madrid, posiblemente haya jóvenes que eso les estimule para votar a la derecha para que no gane otro partido, ¿no? Por aquí me dicen que no, pero bueno, eso luego lo, eso luego lo podemos. Fijaos, para mí una de las cosas más interesantes aquí también es que lo mismo se repite con el segmento de izquierda cambiante. Fijaos, evitar que gobierne otro. Nuestra hipótesis es que hay un votante que puede votar al PSOE y que se sitúa ahí en el centro, que puede tener más o menos, fijaos que ahí la ideología se considera más o menos socialdemócrata, que realmente la coalición con Podemos le hace mucho daño. Y que cuando llega la hora de votar, prefiere que gane la derecha y una derecha de Ayuso, no la de Vox, pero sí la de Ayuso, con tal de que el PSOE de Madrid no tenga que hacer otra vez el gobierno de coalición con Pablo Iglesias. No ya con Podemos, sino con Pablo Iglesias, ¿no? Y luego, bueno, está los jóvenes que se suelen abstener considerándose de izquierdas, que si os fijáis, pues bueno, gestión de la pandemia y defensa de la economía, todos es una razón que se da en todos los sectores. Posiblemente en ese caso pues esté más relacionado con gestión de la pandemia en el sentido de, bueno, esta por lo menos nos deja salir de bares, ¿no? Mi primo, el de Guipúzcoa, pues no puede salir al bar y yo sí, ¿no? Y entonces eso ha supuesto un premio para Ayuso. Voy a pasar por la izquierda mucho más rápido, ya para dejar a Marta. Bueno, pues en la izquierda habría más o menos una estructura un poco parecida, donde la izquierda fiel tendría todavía más peso y la izquierda generalista y abstencionista pues mucho menos. Aquí el votante es en todos los casos mucho más joven, tanto en el fiel como sobre todo en el resto de segmentos. Y bueno, si os fijáis, el votante que vota a la izquierda suele orientarse por otro tipo de criterios, aunque ya veremos cuando vayamos
partido a partido, que ahí puede haber diferencias, es un voto más, por lo menos en la declaración, menos basado en el liderazgo, en las cosas institucionales y más en la ideología, en el programa, etcétera, ¿vale? Fijaos en el abstencionista también alguna pequeña diferencia con la aparición de ideología feminista, ¿vale? Pero bueno, no me quiero entretener más en esto porque luego vamos a ir viendo por partidos. Entonces, si quieres, Marta, continúa tú. Claro, bueno, un breve paréntesis. Muchas gracias, Diego, y a Mirko por participar y darle una perspectiva más desde la ciencia política. Bueno, a mí, para entender un poco qué pasó en las elecciones del 4M, me gustaría tener en cuenta varios elementos. Entre ellos, sobre todo, como ha dicho Diego, el contexto. Estamos en un contexto de incertidumbre. ¿Qué pasaba? Vivíamos una pandemia, que era un hecho histórico, que antes no se había vivido. Estábamos con restricciones de movilidad, de libertad, de salir, en muchos aspectos. Eso pues, es un elemento muy clave para cómo poder entender en qué contexto se van a comportar y de qué forma se van a comportar los ciudadanos. Y además, también me gustaría tener en cuenta y bueno, ver sobre todo más aquí, ahora vuelvo para atrás, otro segundo elemento sería quién consiguió gobernar el centro. Al final, el partido que consigue gobernar al centro ideológico de la escala ideológica, me explico y hago un poco de referencia. Esto es la escala ideológica donde se ubican los ciudadanos del 1 al 10, siendo el 1 izquierda o extrema izquierda, y siendo el 10 la derecha o extrema derecha. Pues se dice que quien se suele ubicar en el 5, pues quien consigue, si consigue el voto de este 5, pues que tiene más posibilidades de ganar las elecciones. Y otro elemento también que me gustaría tener en cuenta son los abstencionistas, qué pasó con el grupo de abstencionistas y la figura del líder. Tanto para el PP, el Partido Popular de Madrid, Ayuso, como para el PSOE, a Gabilondo, que al final no dejan de ser como dos partidos mayoritarios y las figuras del líder fueron muy distintas. Mientras que Ayuso me presentaba una figura más, con más carisma, que tenía más popularidad, se le quería como más, parecía, se enfrentaba a una figura de Ángel Gabilondo, muy bajo nivel de popularidad, es conocido, pero menos carisma, y esa cierta figura de líder pues también es importante para entender que al final ciertos votantes puedan decantar por un partido u otro, teniendo en cuenta que al final Ayuso, su forma de gestionar la pandemia, pues estaba teniendo mucho apoyo entre la población, no solo de Madrid, sino también de nivel nacional. Hago un inciso que no he comentado antes. Si miráis en algún momento los datos de IMIO, que es la agencia que establece el exceso de muertes en general y por el COVID en particular, en las diferentes olas del COVID, Madrid aparece en todas ellas por encima de la media y a veces donde más exceso de muerte hay. De hecho, no sé si sabéis que para el año 2020 la Comunidad de Madrid es la región de toda Europa con más exceso de muerte, ¿vale? Bueno, pues justamente la ola que viene un par de meses antes, un mes antes de las elecciones del 4M, es la única en la que la Comunidad de Madrid tiene menos exceso de muertes que la media española. O sea, es un momento donde venía gente de Nueva York a preguntar qué hacía Ayuso en Madrid para que no se le muriera tanta gente y para que no hubiera tanta incidencia. Entonces hasta eso, tuvo la suerte de que la acompañara, porque hay gente que dice, si eso se inventaban los datos. Bueno, pues no sé si los inventó, pero con los datos ya consolidados posteriores, se ve que incluso el dato real le acompañó, ¿no? O sea, eso, quiero decir que esto que acabas de decir de que la gestión de la pandemia que hizo era muy valorada, es que efectivamente en ese momento justo, pues efectivamente le estaba saliendo, claro. Bueno, por suerte, pues le acompañó. Claro, al final estaba dejando salir más a la gente, habría más el ocio, que eso pues en todas las partes de España decía, jope, ¿por qué en Madrid sí puede salir la gente y yo que estoy en Salamanca, en Zamora, puedo quedarme solamente hasta las 10 de la noche cuando en Madrid van a tomar algo, se quedan hasta las 12 y había pues mucha libertad que en esos momentos todo el mundo queríamos salir.
Y bueno, esto es lo que os comentaba, del 1 al 10 es la escala ideológica donde se ubican los ciudadanos, donde se autoubican los ciudadanos y luego los partidos políticos. Vale, ¿qué pasó con este cruce? Este es el cruce que lo hemos cogido del postelectoral, de los postelectorales del 4M, y vemos como al final el PP tiene un 30% de los que se ubican en la 5 que dicen votar, un 30% de los que se ubican en el 5 dicen votar al PP. Mientras que el resto de partidos no llegan al 10% de los que se dicen ubicar en el 5 que van a votar por esos partidos políticos. Sin tener en cuenta, bueno, las abstenciones, que al final quien se ubica en el 5 tiene también más posibilidades y probabilidades de ser abstencionista que otros casos. Y a partir del 5 hasta el 10, el PP es quien consigue gobernar todos estos aspectos ideológicos. Por tanto, tenía muchas probabilidades, y después de las elecciones se vio como tenía muchas probabilidades de verdad de que iba a ganar esas elecciones, o aparentemente lo que dicen las encuestas. Esto es según esta teoría del voto mediano, de quien se ubica en el centro. Y luego también se ve como el PSOE y Más Madrid son dos partidos políticos donde van a competir por el mismo electorado, por la misma gente que se va a ubicar en la misma ideología. Mientras que Unidas Podemos se va a reducir su espectro, se va a reducir su electorado a un 1, 2, por tanto se reducen ya sus probabilidades. Una vez que si tú consigues conseguir si el electorado de más espectros, vas a tener más probabilidades que si lo reduces. Y luego también con el grupo abstencionista, voy a empezar por abajo en esta slide, se ve como el Partido Popular consiguió, o dicen que un 19% de los que prefirieron no votar, de los que se abstuvieron en las elecciones de 2019, decidieron votar en las elecciones del 4M de 2020, bien sea porque consideraron que eran unas elecciones muy importantes, o porque consideraron que se venían traídos por Ayuso o por lo que fuera, pero un 19%. Mientras que el resto de partidos políticos, excepto Más Madrid, no consiguen llegar ni a un 3% ni movilizar un 3% de los que no votaron en las elecciones del 2019. Y bueno, el grupo abstencionista, al final, si una persona se abstiene, es como más probabilidades que se siga absteniendo que vote en las elecciones siguientes, sobre todo si son unas elecciones de segundo orden, como fueron las elecciones del 4M del año pasado. Sí, ahí también se ve, perdón, sí. No, el PSOE, si os fijáis, de los votantes del PP, el 6,7 vienen del PSOE y de los de Ciudadanos el 15. Entonces, claro. Ahí se ve un poco la... Claro, y luego también es muy relevante como que al final el PP consigue arrascar esos pocos votos de Ciudadanos, que era un partido que estaba en duda a ver qué pasaba, si iba a conseguir electorados, si iba a conseguir entrar en el Parlamento, que finalmente pues no pudo entrar al Parlamento, pero se ve como PP se llevó una buena parte de su electorado. A la vez, perdona, sí. A la vez que ganaba que el PP ganaba votos de Ciudadanos, delegaba o expulsaba votos hacia Vox. Fijaos, ¿no? Casi el 30% de los votos de Vox vienen del PP. Claro, eso también es muy importante. O sea, el PP perdió bastantes votos yéndose a Vox, pero ganó tantos por el otro lado que aún así arrasó a Vox, pero Vox se benefició, digamos, podía haber sacado muchos menos votos si no es porque se da ese desplazamiento de votante del PP. Sí, y luego también el PSOE se puede ver como es el único partido político que tiene un voto más fiel, porque el 79% de los votos de los que dijeron votar en el 19 al PSOE votaron también en el 21 al mismo partido. Esto es como un partido muy fiel, un electorado muy fiel y muy arraigado. Y también se puede ver en Podemos, que también tiene un electorado bastante arraigado y que se llevó también, y luego Más País, que se llevó buena parte del electorado de Unidas Podemos, que es bien fuera porque no le gustó que Pablo Iglesias bajara de las elecciones, porque no le gustó las políticas que estaba planteando su partido, o por lo que fuera, pues hubo este trasvase. O bien sea porque al final Unidas Podemos y Más Madrid parecen que venían como de la misma rama, tienen mismos orígenes, entonces
ante todos partidos, la población se va a dejar llevar por el efecto del carro ganador. Es decir, ¿qué pasa? Más Madrid en las elecciones estaba consiguiendo sus resultados, sus estimaciones de voto, estaban siendo mejores que Unidas Podemos. Por tanto, ante una duda de si voto a Unidas Podemos y si voto a Más Madrid, pues me decanto por Más Madrid, que son parecidos, vienen del mismo, de la misma rama, de la misma casa, y consigo ser el ganador. Y luego también hay que tener en cuenta, y esto fue uno de los aspectos que más me resaltaron, que me gustaría pues ver a ver qué pasaba, es que pasaba entre la edad y el género. ¿Por qué? Porque se dice que al final el voto, se ha escrito mucho en el periódico y demás, que los jóvenes, hombres sobre todo, se pueden sentir más atraídos por Vox al sentirlo bien una moda, por ser un partido nuevo, porque tiene mucho boom ahora, pero se ve como, bien sea porque esto es una encuesta o por lo que fuere, pero bueno, vamos a suponer que al mirar es una encuesta, es del CIS, es representativa. No vemos este efecto, que entre los votantes jóvenes y hombres se sientan más atraídos por Vox. Lo que sí podemos ver, empezando por los hombres. Sí, aquí en los hombres Sí, jóvenes, ¿no? Sí. La barra de Vox pues no es especialmente gruesa. Es Claro. igual, los hombres jóvenes votaron a Vox igual que las mujeres jóvenes. Claro. Y luego esa bandita aparece constante tanto para los de 18 a 30, para los jóvenes, mediana como avanzada edad. No hay un efecto de que digas, jope, como se puede ver en Más Madrid, que tanto para hombres como para mujeres tienen mayor peso para las jóvenes que para las personas de avanzada edad, que en detrimento de lo que pasa con el PSOE, de que tiene más apoyo en las personas de avanzada edad que en los jóvenes. Esto pues se podría pensar, pues al final el PP es un partido que lleva más tiempo en el poder, se puede tener más apoyo por las personas de más de 50 años y en contra que sean los jóvenes quienes apoyen más a Vox. Pues esto finalmente, al menos en lo que se ven en las encuestas, no ocurrió. Lo que sí se ve es que el PP tiene un apoyo entre los hombres muy, muy importante, sin importar la edad. Mientras que teniendo en cuenta el género, las mujeres jóvenes votan menos al PP que los hombres. Y este mismo efecto, este mismo efecto no se ve en ningún otro partido. Y luego también un efecto muy importante es el que comentaba entre Más País y el PSOE, que al final es el voto joven y también se puede ver en cierta medida entre los jóvenes hombres que tanto Unidas Podemos como Más Madrid tienen más apoyo entre los jóvenes que los de avanzada edad, que este electorado se le va al PSOE, bien sea porque se considera un partido que lleva más tiempo, por este arraigo que hemos visto antes del electorado, por diferentes factores relacionados al que se puede considerar más conservador. Sí. Sí. El postelectoral del CIS. Luego lo vamos a ver, pero tanto en el PP como en Más Madrid, una razón para votar muy fuerte es la candidata. En un caso, la proporción entre los sexos es igual, en el caso de Ayuso, y en el otro la proporción de mujeres es mucho mayor. O sea que no tiene que ver con... Al menos podemos suponer que la candidata mujer Ayuso es capaz de atraer igualmente a los hombres. Claro, también podríamos ver si no esta reducción entre los hombres. Por esta regla de 3. Claro. Sí, también. Eso también es muy, muy destacable. Igual es efecto de que al final cuando estás en casa es más la mujer de avanzada edad que te contesta las encuestas Y luego, teniendo en cuenta, creo que respecto a esto no se me olvida nada, y luego teniendo en cuenta, también queríamos ver, a ver qué pasaba, teniendo en cuenta dónde había nacido cada individuo, sí, y teniendo en cuenta la edad. Primero, teniendo en cuenta la edad. Teniendo en cuenta las elecciones, pues al final el PP iba
consigue tener más intención de voto que el resto de partidos, y se ven como que PSOE y Más Madrid tienen como más o menos la misma intención de voto. Pero si tenemos en cuenta y sacamos de este gráfico a los mayores de 50 años, tengo 55, perdón, vemos, creo que era de 50 años, porque hemos 50 años. A los mayores de 50 años, vemos que Más Madrid, efectivamente, entre los jóvenes, tiene más apoyo que el PSOE. O sea, este cambio se ve bastante que el resto de partidos, que se mantienen constantes los efectos. Claro, aquí hay una pregunta que nos surgía, que es, la Comunidad de Madrid es una de las pocas comunidades que ganan en población, año tras año, ¿no? Desde hace, no sé exactamente cuándo, década y media o lo que sea. Esto hace que cada vez que ha habido unas elecciones en Madrid, el censo ha aumentado. Si os fijáis, en cada elección que ha habido en Madrid ha aumentado el número de diputados, por esta razón también. ¿Vale? Claro, aquí surge una pregunta, ¿esto puede dar lugar a que la gente que está llegando a Madrid en la última década o los últimos 20 años es de unas características X que no sabemos, que puede tender a votar más a la derecha o no? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si nos quedamos solo con el dato de gente que ha nacido fuera de Madrid sin tener en cuenta la edad, hay mucho peso de gente que ha nacido fuera de Madrid hace 70 años, con lo cual eso no es lo que estamos buscando, que es los que llegan ahora. Entonces, bueno, si lo comparamos, quitando esa gente que ya lleva muchísimo tiempo viviendo en Madrid, dejamos a los que llegan en las últimas décadas, vemos que no es relevante, salvo esa diferencia de peso entre PSOE y Más Madrid. Es decir, esa hipótesis de que, cuidado, la gente que está viniendo de otras provincias quizás se sienten atraídos por un modelo de gestión y tal de derechas, pues no, la gente viene con su ideología de izquierdas y de derechas y luego vota aquí pues como tenga que votar, ¿no? Claro. Sí, eso bueno, eso luego si quieres lo podemos, sí. Claro, comentar. y yo por eso he dicho al principio que me gustaría tener en cuenta, bastante en cuenta, es el contexto, porque el contexto de 2011 al final se vivía un bipartidismo donde el electorado no estaba tan polarizado, no estaba tan dividido como en la actualidad, que hay más de 2 partidos políticos. Eso también es un elemento que yo creo muy importante para analizar el contexto de las elecciones. En el 2011 tampoco vivíamos una pandemia, yo creo que todo al final influye. Esperanza Aguirre era importante, era relevante, pero Ayuso ha adoptado un papel muy carismático, no dejaba de venir del medio de la comunicación, que también como que hay que, yo creo que hay que explicar cada elección en su contexto y entender qué pasa para poder explicar el resultado. Claro, pero en todo caso, digamos, lo que queríamos explicar con ese gráfico del principio no es que haya habido una derechización desde la época de Esperanza Aguirre para arriba, sino que desde la época de Esperanza para Aguirre bajó la derecha. No es que bajara la derecha, sino más bien subió la izquierda o se equilibraron y ahora ha vuelto a subir, o sea, ha vuelto a alcanzar los niveles de Esperanza Aguirre. Entonces, claro. O sea, que en ese sentido hay una derechización respecto al último ciclo desde 2015, por decirlo así. Hay un cierre del ciclo de personas. Sí, efectivamente. Y bueno, también, sí, bueno, teniendo en cuenta el nacimiento, qué nacimiento, o sea, dónde proviene cada persona, podemos pensar que al final, si tenemos en cuenta las elecciones, si los votantes que vienen, que nacieron en otras comunidades autónomas, son votantes que al igual vienen de la España rural, que pueden tener voto más conservador, que se vienen a Madrid atraídos
bien sea por las políticas públicas que se hacen en Madrid o también porque al final puede estar aquí más probabilidades de trabajo, laborales, académicas o de otra índole, o sanitarias o lo que fuera. Y luego teniendo en cuenta el voto también que viene de otro país, no de otras comunidades, de otro país. Aquí pensábamos que también iba a tener cierto efecto, pues encontramos que no había ningún efecto y que los resultados, según los encuestados, pues dicen que al final se vota igual que si ese es de que se nacen en España. En la comunidad. Sí. Y luego también quisimos ver a ver qué pasa con la renta, porque a la renta se puede considerar que puede tirar cierto espectro, que puede ser más, votar más por el Partido Popular, por el Partido Socialista. Y vemos que en 2019 el voto al PP aumenta a medida que aumenta la escala, igual que sucede en el 2021, pero sí vemos que este efecto de aumento que tiene su electorado más grueso, donde hay menos renta, o sea que empieza antes no su sé voto. Si se entienda bien, ¿no? En 2019, las secciones censales con menos renta, fijaos cómo dominaba el PSOE. Esto está hecho a partir de Kiko Llaneras, aquí solo compara PSOE y PP. Luego nosotros hemos hecho lo mismo para todo el bloque de derechas e izquierdas y sale muy parecido. Cuanto más nos acerquemos aquí es menos renta y cuanto más subamos, más votos para ese partido. Pero si os fijáis, el PSOE dominaba en menos rentas y el PP cada vez que iba subiendo, pues dominaba, ¿vale? Fijaos lo que pasa en el 2021. Porque el eje de la X representa el porcentaje de la renta y el eje Y, es decir, el voto. La gente en los sitios, que vive en sitios donde predomina una renta menor, fijaos cómo creció el PP. Y fijaos cómo bajó el PSOE. Vale. O sea que el PP en 2021 consiguió más votos de las zonas con menos renta que lo que consiguió en el 2019. Y luego cuando se tuvo en cuenta los 100... luego es interesante, aquí hay jugo. Sí, bueno, sí que Comenta, sí. Y luego, teniendo en cuenta las poblaciones o secciones censales con más voto a la derecha, pues se ve que... que son las sí, que son tienen las... menos renta. Exacto. Aquí, Además, aquí son las secciones censales con menos renta en general, comparado con la media de toda la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Aquí no, aquí lo que hemos hecho es otro ejercicio. Hemos dicho, donde en las 100 secciones censales, donde más gana la derecha es Vox, Ciudadanos y PP, donde más diferencia de voto a favor ha habido entre 2019 y 2021, esas secciones censales, ¿cómo estaban a nivel de renta? No respecto al conjunto de la comunidad autónoma, sino respecto a sus propias localidades. ¿Vale? Entonces ahí lo que sale es que predomina las que tienen menos renta. Imaginemos Pozuelo, que es el sitio con más renta de toda España. Pues donde más ha crecido la derecha en Pozuelo no es donde más dinero hay en Pozuelo, sino donde menos dinero hay en Pozuelo. Y lo mismo no sé, he dicho Pozuelo porque aparece ahí, fijaos, ¿no? Pero si dan cuenta, pues igual. Todo lo que venga aquí es con menos renta, pues en Pozuelo, donde más ha crecido es donde menos renta hay en Pozuelo, que seguramente hay más renta que en la mayoría de la Comunidad de Madrid. Pero lo interesante es cómo, digamos, el elemento comparativo con tu propio contexto. ¿Vale? Esto, fijaos ahora lo que pasa cuando, en vez de tratarlo por bloques, tratamos los dos principales partidos de la derecha. Pues al final PP consigue dominar y conseguir más votos en las poblaciones con más renta, mientras que Vox consigue más votos en las poblaciones con menos renta. Es decir, el efecto se cambia. Las secciones se cambia totalmente. El efecto es contradictorio. Siempre que votar. Y luego, pues un poco el perfil del votante y que es un poco cambiante. ¿Qué pasa este slide? Sí. Para no entretener. Porque es lo mismo, así que ya está. Vemos como empezamos por el mayoritario, el PP,
tienen, como hemos dicho, son sobre todo entre hombres y mujeres, predominan las mujeres, quien lo vota, de avanzada edad, como hemos visto, si os lo recordáis. Dicen que ser ocupados o bien jubilados, sobre todo ocupados, y que se ubican en la escala ideológica que hemos hablado del 5 al 8. Y que se definen como conservadores o liberales y que tienen bastante interés en la política, pero este interés en la política pasa en todos los partidos políticos. Todos los encuestados dicen que tienen bastante interés en la política. Y también el PP tiene mucho a voto, de los que lo votaron, dicen muchos que lo votaron básicamente por su líder. O sea que Ayuso realmente tiene una figura y fue una figura muy importante en las elecciones del 4M, como se vieron. El Más País, ¿qué pasa con Más País? Pues Más País lo votan sobre todo las mujeres de mediana edad, entre 31 a 50 años, y como hemos visto las mujeres jóvenes, pero sobre todo de 31 a 50 años, trabajadoras y con que se ubican en la escala ideológica del 3, que compite electoralmente con el PSOE, y que se definen como progresistas, socialistas y también se definen como feministas y que tienen bastante interés político y que lo votaron no tanto por su líder, aunque fue muy importante. Mónica tuvo una figura muy importante y de pasar de no ser nada conocida pasó a ser bastante conocida o muy conocida. Lo votaron básicamente por su programa electoral o por sus políticas que presentaba. El PSOE, pues como hemos visto, lo votan la población de avanzada edad, de mayores de 50, mujeres, trabajadoras o estudios superiores, que se consideran clase media y que se ubican en una escala ideológica del 3 al 4 y que se definen como socialistas o socialdemócratas. Y que lo votan básicamente por su ideología o porque es básicamente lo que han votado toda la vida. Es decir, un voto muy arraigado, como ya hemos dicho antes también. ¿Qué pasa con Vox? Vox es un menor mayor. Vox lo votan sobre todo los hombres mayores de 50 años, trabajadores con estudios superiores o también predominan los que tienen estudios de FP, que se ubican en una escala ideológica en el 10, es decir, derecha o extrema derecha, y que se definen como conservadores, sobre todo, y que tienen otra vez bastante interés por la política y que lo votaron básicamente por su programa electoral, no por su líder, como sí pasaba con el PP y con Ayuso. Y con Unidas Podemos el electorado es aún también más joven que en el de Más Madrid, que lo votan sobre todo trabajadores, estudiantes, FP y no tantos jubilados, que se ubican en el 1, en la escala ideológica, y que se definen como feministas, progresistas, y que lo votaron básicamente por su programa electoral y por lo que representa, por los valores que representa. Y luego tenemos a Ciudadanos, que se ubica en el 5 en la escala ideológica, que igual es por eso lo que una de las razones que más le ha afectado en su historia política y por lo que le ha llevado a perder, aunque se ve que en Europa los partidos que se ubican en un 5 han conseguido ser partidos bisagra que conseguían gobernar con otros partidos políticos y mantener esos gobiernos, que al final Ciudadanos aquí en España o no lo ha conseguido o se ha quedado a medio camino de ello. Pues eso es todo. Sí. O sea, sí se veía como Vox al final conseguía votos de la gente con menos estudios, pero bien puede ser porque igual en el CIS alguien no ha contestado porque tiene sus estudios básicos, porque están infrarrepresentados, o también podría ser pues una infrarrepresentación de este sector, sí, básicamente con menos estudios. Está bien, sí, justo, están, perdón. Vale, un segundito, antes de empezar, si os parece, generalmente lo que vamos a hacer en estas sesiones es primero esta parte más, llamémosla teórica, y después el público nos iríamos a otra sala y por pequeños grupos, a partir de la ponencia, se elaborarían algunas ideas, pues bueno, algunas ideas de qué se puede hacer desde las posiciones más de izquierdas, ¿no?